Buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Hoy tendremos un programazo porque pucha, que tenemos hartos temas. Ha ido avanzando la discusión en las comisiones, ya se presentaron las primeras artículos, indicaciones y ya se están votando. De hecho, para los artículos transitorios a toda máquina también trabajando en armonización, ya tenemos un preámbulo aprobado en la comisión que debe pasar al pleno. Se han pasado muchísimas cosas esta semana. Vamos a comentarlas como siempre junto a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución también. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muy bien, Bárbara, muy buenos días. Saludo también a mis colegas Sebastián y Patricio. Muchas gracias por acompañarnos siempre también, Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Todo muy bien, Bárbara. ¿Cómo estás, Patricio, Pamela? Un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, ya ven también a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, hola Bárbara, hola Pamela, hola Sebastián. Bueno, vamos directo al grano, partiendo con uno de los temas que ha generado por lejos más ruidos esta semana. Se propuso en la Comisión de las Normas Transitorias, y de hecho ayer se aprobó en la comisión, solo va a tener una oportunidad en el Pleno, de mantener o elevar un quórum de 2/3 para que sus contenidos puedan ser reformados, pero solo por el actual Congreso, porque va a entrar en vigencia los quórum que ya definieron, que son bastante más bajos, desde el próximo Congreso en 2026. Eso ha generado mucho ruido de distintos sectores. ¿Cómo lo ven ustedes en términos generales? Vamos profundizando después los argumentos de los convencionales, Patricio. Bueno, nosotros conversábamos la semana pasada que en el fondo se estaba configurando una especie de periodo de transición que va desde la posible entrada en vigencia del nuevo texto hasta el 11 de marzo de 2026, cuando asumirían un nuevo presidente, presidenta, y se instalaría el Congreso de Diputados y Diputadas nuevo. Y yo creo que no es absurdo pensar que bajo un sistema de transición haya ciertas reglas que no sean exactamente las mismas que las reglas que uno tiene de manera permanente. Ahora, no debieran ser demasiado distintas. Entonces, a mí por lo menos me parece que no es una buena solución que tú tengas durante estos primeros 4 años una regla de reforma constitucional rígida, como son los 2/3. Qué bueno que tanta gente ha descubierto que 2/3 es rígido. Es maravilloso que se hayan dado cuenta. Yo llevo como 35 años diciendo que 2/3 es súper rígido, pero ahora es un coro unánime. Es fantástico eso. Pero yo lo sigo manteniendo. Yo creo que no hay que ser oportunista en estas materias. Y luego, después de los 4 años de transición, pasaríamos a tener una regla súper flexible. Ya conversamos la semana pasada, no me quiero repetir. Yo sigo esperando que esa regla permanente se resuelva en términos de una contradicción y que por lo menos tengamos mayoría absoluta, no mayoría simple, para ciertas cuestiones, eventualmente un plebiscito, a menos que haya 2/3. No es el permanente, si fuera así el permanente, no es, en mi opinión, perfecto, pero está bien y se puede corregir, se puede mejorar. Lo que no me gusta es tener los 2/3 para los próximos 4 años. Ahora, como tú lo dijiste bien, Bárbara, es una propuesta. Yo confío, espero, y desde aquí uno manda las señales que pueda, para que el Pleno no apruebe esta primera fórmula, vuelva a la Comisión de Artículos Transitorios y luego tengamos una fórmula distinta, de 3/5 o de 4/7. Patricio, hay una duda simple, o los tres, porque al menos en armonización nos comentaba la co-coordinadora que solo tienen una oportunidad en el Pleno, y de hecho por eso pusieron votación de 2/3 en la comisión para tratar de asegurar que lo que ahí se apruebe tenga también un éxito en el Pleno. ¿En este caso es distinto o sería igual? Porque solo podría llegar una vez. Yo puedo estar equivocado, bueno, en todas las cosas puedo estar equivocado, pero yo entiendo, lo último que revisé ayer es que en el caso de las propuestas de artículos transitorios, existe la posibilidad de que las propuestas que no tengan mayoría absoluta vuelvan a la comisión si tienen mayoría. De manera que si hoy día a las 6 de la tarde no hay 103 votos
para esta regla transitoria, volvería a la comisión. Y Es la que, comisión perdón, hoy entonces, todavía están en comisión ahora. No han llegado al sí, pleno. Claro, entonces puede no, probablemente arreglarse en la comisión, pero al pleno debía llegar una vez. Lo voy a chequear por mientras. Conversamos. chequémoslo, pero aquí tengo a dos copanelistas que deben estar más informados que yo. Lo que yo vi ayer a las 3 de la tarde, porque miré, porque han habido varios cambios en términos del calendario y el cronograma de la Comisión de Artículos Transitorios. ¿Ah? Esto es, mira, uno como profesor a cada rato se queda mirando a los alumnos porque te preguntan cosas. En algún instante, Bárbara, iban a haber dos informes distintos, uno el 10 y uno el 14, uno el 17, dependiendo, decidieron hacer uno solo, en fin, todo esto es muy dinámico. Lo que yo entiendo, y ojalá lo podamos verificar durante el programa, es que si hoy día en la tarde el Pleno vota la propuesta de artículos transitorios, una parte de ella, o toda la propuesta, y hay capítulos o artículos que no obtienen los 103 votos, pero tienen una mayoría, eso vuelve a la Comisión de Artículos Transitorios y esa comisión entonces podría hacer una segunda propuesta. Eso es lo que yo entiendo. ¿Ah? Ojalá lo pudiéramos despejar. En ese caso, si estoy en lo correcto, yo espero que no haya 103 votos, la comisión vuelva sobre sus pasos, se haga cargo del coro de críticas que ha habido y vuelva al ataque con una fórmula de 3/5 o 4/7. Me reservo para una segunda intervención tratar de entender por qué existe este grupo importante de convencionales que quieren, en el fondo, hacerle la tarea difícil al actual Congreso y mucho más fácil al futuro. Lo dejo ahí. Sebastián, siguiendo la línea de lo que comentaba Patricio, ¿el tema tiene que ver necesariamente con que los 2/3, los que antes decían que estaba bien, ahora resulta que encuentran que es muy alto o al revés? ¿O más bien en la diferencia que se busca hacer entre el Congreso actual y en la próxima? Porque sería distinto si se planteara un quórum alto siempre o bajo siempre, pero en este caso se hace una diferencia. Así es, Bárbara. Coincido plenamente con eso. También lo comentábamos antes de iniciar el programa, es lo que señalaba Pamela. Una cosa interesante es discutir cuál es el quórum regular de reforma de una constitución, 3/5, 2/3, más o menos rigidez. Y eso es una discusión distinta. Hoy día la discusión es otra. La discusión es generar un paréntesis por alguna razón, buenas o malas. Y a mí me sorprende profundamente la regla que estamos discutiendo, que se ha aprobado en la comisión. En primer lugar, me sorprende por su fundamento. ¿Ah? Pareciera que se construye sobre la idea de que la última elección no fue legítima, a que la última elección en la cual participaron millones de chilenos y se eligieron a un grupo de representantes que integran hoy día la Cámara de Diputados y el Senado. Lo perdimos en la mejor parte. A ver si logramos retomar la conexión con Sebastián. Le damos unos segundos, si no vamos con Pamela y después volvemos a Sebastián. Pamela. Sí, qué lástima porque estaba muy Estamos en la mejor interesante parte. el planteamiento que está haciendo Sebastián. Bueno, en términos generales, yo creo que es claro, como ya se ha señalado, que hay una... Ay, perdón, ahí volvió Sebastián, Estamos de vuelta, para ya, no vamos cortarle el Sebastián, hilo. para no Ya. cortar el hilo, Perdón, no volvemos. sé dónde, pero bueno, no sé qué pasó, me fui en un minuto, pero básicamente decía por qué despojar al Congreso de su potestad constituyente. Pero además también no puede dejar de sorprender por venir de donde viene. Es decir, aquellos que alegaban que los quórums limitaban la agencia del pueblo, aquellos que decían que las reglas de 2/3 impedían una deliberación democrática, hoy día dicen que es bueno limitar por algún tiempo y proteger lo que ellos mismos escribieron. Eso no parece tanto una convicción constitucional, eso más bien parece un conflicto de interés, es decir, intentar limitar que revisen lo que yo hago, que me corrijan eventualmente. Y yo creo que inspira mucho o está inspirada excesivamente en una cierta soberbia que algunos tienen en la convención y que la hemos visto una y otra vez. Y una última idea.
Yo a veces pienso que todo esto es una estrategia, todo esto es una estrategia para extremar posiciones que luego en el Pleno se rechazan, entonces uno puede decir, esta es una constitución más moderada. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que ser muy críticos de esa estrategia, porque el proceso termina estando envenenado. En alguna manera, el proceso constituyente es también importante tanto como el contenido, porque el proceso es una forma que tenemos de mostrar cómo deliberamos y cómo convivimos. En este caso, el proceso se ha extremado al máximo, y pese a que esta norma no llegue a la Constitución, pienso que envenena todo el proceso, y nosotros tenemos que juzgar críticamente también esa forma de actuar. No quiero agregar algunos antecedentes de contexto a propósito de esta discusión, porque bueno, hay algunos convencionales que han argumentado que se necesita un tiempo de transición para esperar que las instituciones se vayan formando, sobre todo las nuevas, y no se interrumpan entre medio del camino. Hay otros que han planteado que los congresistas actuales son incumbentes, tienen intereses particulares y se quiere proteger de ellos, o eventualmente hay un conflicto de interés, pensando, por ejemplo, que no pudieran reponer el Senado, siendo parte interesada. Y hay otros argumentos que han ido tomándose también la agenda y que son un poco más conflictivos, quizá. Por ejemplo, el convencional Atria, y se lo voy a leer para no sacarlo de contexto, él hizo una cadena de tweets en redes sociales, en Twitter, y él afirmaba una parte de esta cadena: no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a diferencia de supuestamente el próximo Congreso que sí la tendría, a juicio del convencional Atria. La convencional Constanza Schoenhardt afirmó que los 2/3 de la dictadura eran un candado, mientras que estos 2/3 básicamente es una forma de empujar, de incentivar la legislación. ¿Cómo ven estas declaraciones? ¿Cómo se van causando también, Pamela? Sí, bueno, yo creo que acá hay dos cosas, para no redundar un poco lo que ya han planteado mis colegas. Lo primero es que es cierto lo que planteaba Patricio, ¿no es cierto? Todo texto constitucional nuevo tiene que tener una transitoriedad, hay un tiempo, ¿no es cierto?, en que el texto aprobado por la ciudadanía, después de un procedimiento, se va instalando, ¿ok? Y eso es razonable, lo conversamos latamente la semana anterior, de que al no establecerse ciertas cuestiones, eso dejó una discusión abierta, ¿ya? Pero otra cosa muy distinta, ¿no es cierto?, es tratar de establecer ciertas reglas de transitoriedad que afecten específicamente a una institución en un tiempo determinado, ¿ya? Eso, y ahí voy un poco a las distintas argumentaciones que tú señalaste. Hay varias que uno ha visto en medios de comunicación, en redes sociales, pero hay cosas que es importante tener en cuenta. Lo primero es que el texto constitucional no le pertenece ni debiera pertenecerle solo a la Convención Constitucional. El texto constitucional tiene que ser un texto que se apropie la ciudadanía y que se apropie la política, porque es un texto que tenemos que implementar en una comunidad, ¿ya? Y eso me parece que es el principio más relevante, me gustaría como ponerlo como el más relevante, porque el texto constitucional busca perdurar, busca ser la Carta Magna que dirija el proceso. Entonces hemos hecho un proceso muy democrático para llegar a un texto constitucional que debe apropiarse el contexto político y social. Entonces, cuando tú partes, ¿no es cierto?, desconfiando de lo que hay fuera de la Convención Constitucional, me parece que es muy complejo para el fortalecimiento de la democracia que necesitamos en este nuevo ciclo político. Eh, Muchos de los que hemos criticado la Constitución de 1980, sobre todo en relación a las organizaciones sociales y políticas, hemos puesto un fuerte énfasis en que esa Constitución surgió de la desconfianza hacia la política, de la desconfianza hacia la sociedad civil. Entonces no podemos volver con ese tipo de argumento de que desconfiamos de un órgano institucional, porque el actual Congreso, que claramente tiene una conformación de fuerzas políticas distinta a la Convención Constitucional, es un Congreso que se eligió democráticamente, con una de las más altas votaciones que hemos tenido durante los últimos años, y uno puede tener
posiciones con respecto a cómo el Congreso funciona, pero no poder pensar que ese Congreso, ¿no es cierto?, no tiene las garantías y las credenciales democráticas para poder debatir y mirar este nuevo texto constitucional, que en el caso que se apruebe, que va a ser una aprobación de la ciudadanía, también ese Congreso, porque está en el contexto político, va a tener que sopesar, ¿no es cierto?, las decisiones que tome con respecto a ese texto constitucional en un contexto político de más largo aliento. O sea, yo creo que estamos en un momento que para recuperar la confianza hacia las instituciones públicas, todos tienen que colaborar. La actual convención, el actual congreso, el futuro Congreso. Y creo que hay otro aspecto que también es relevante, y es que uno no puede desconfiar o atribuir ciertas categorías de comportamiento al actual Congreso y pensar que una futura institucionalidad pueda tener otras características, o que ciertos grupos se atribuyan que representan a toda la ciudadanía y que por tanto hay otros que no pueden definir. O sea, no sé, mi generación creo que nos tocó crecer en dictadura. La democracia es una cuestión básica y tú no puedes plantear que vas a establecer ciertas reglas para defender a un texto constitucional de la democracia. O sea, la democracia es el espacio donde se da el diálogo y me parece que no hay que perderse en esa línea, sobre todo porque estamos en un contexto global, ¿ya? No solo estamos en un contexto global donde cada vez hay más aspectos democráticos que están siendo debilitados. Entonces me parece que una cosa, como decía Sebastián, es discutir si vamos a tener un quórum de 2/3, de 4/7, de lo que sea, para el cambio constitucional, y otros establecerlo por desconfiar de un órgano democrático. Eso creo que son dos discusiones totalmente distintas. Patricio, dos cosas, y buena noticia porque he podido confirmar con convencionales de la misma comisión transitoria que en ese caso sí pueden volver a la comisión solo una vez, pero pueden volver, así que la esperanza ahí está intacta. Ya, qué bueno que pudimos aclarar eso porque al menos le da más espacio a que se puedan modificar cosas de las que estamos conversando, porque estos 2/3 se aprobaron ayer ya en la comisión. Y ahora le pregunto también de lo que estamos hablando, qué le parecen los dichos de Atria y, bueno, cómo ha ido evolucionando esta discusión a esta especie de desconfianza o que el Congreso actual no sería legítimo entonces, o no sería lo suficientemente virtuoso como sí podría serlo el próximo. Claro, no solo la esperanza de que se pueda, en mi opinión, mejorar, sino que el prestigio de este panelista que aventuró una respuesta arriesgando a equivocarse. Oye, a ver, déjame tratar porque yo creo que esto en realidad es bien importante, por lo que revela, más allá de la discusión específica, ¿cuál va a ser el espíritu del proyecto? ¿Ah? El otro día leí quiénes eran los convencionales que habían estado más veces en la votación ganadora o que más veces habían ganado con su voto. Que esa es una manera de ver dónde está el tipo de convencional que marca más el proyecto. Y si no me equivoco, era Ricardo Montero el que más veces estaba en la posición ganadora. Del colectivo socialista. Exactamente. Si eso fuera así, yo creo que ahí tendríamos una indicación interesante. Porque claro, esta es una convención plural, esa es su riqueza, y hay muchas miradas. Está la de los convencionales comunistas, está la de los convencionales de Vamos por Chile, que no son todos iguales, está la de Fernando Atria. A mí me gustaría pensar que el espíritu que está predominando es el que refleja el colectivo socialista, más allá de que sean solo 20. ¿Eh? Que una y otra vez han dejado de lado lo que podríamos llamar posiciones de casco puesto, de partisano, de guerrilla, una y otra vez. La justificación que les leo a algunos amigos del Frente Amplio, yo creo que es bien interesante que ellos mismos la revisen, después que las dicen en Twitter, solitos, que las mastiquen, que las conversen con sus amigos.
A ver, la Pamela lo dijo de una manera insuperable. Este proyecto ya tiene una base ancha socialmente, las regiones, las mujeres, los pueblos originarios, pero es probable que si gana en el plebiscito, no gane por mucho, ¿no es cierto? Entonces, tiene una partida mucho mejor que la de 1833, que la de 1925, y para qué hablar de la de 1980. O sea, es incomparablemente mucho más amplia, legítima y democrática. Pero ya sabemos que por distintas razones tampoco va a partir con un gran esplendor y un gran festival ciudadano del 70%. Entonces, la clave es que crezca, que sea crecedora. O sea, no que sea una cuestión atrincherada, donde el 51,2% eventual se defienda, ¿no es cierto?, como gato de espaldas, instale alambres de púa, casamatas, para que no vaya a ser que los malos vengan y desmantelen esto. Esa no es la actitud mental. No es la actitud mental de un grupo que apuesta a algo que es crecedor y que tendría que ir convenciendo en los próximos años a toda la gente que hoy día tiene miles de dudas. Hoy día hay millones de chilenos que tienen muchas dudas. Hay muchos chilenos que van a votar rechazo, montones de chilenos que van a votar rechazo. ¿Cuál debería ser la actitud mental de alguien que ha luchado toda su vida por una constitución más amplia? Es que sea crecedora, que no sea una constitución de la desconfianza, del miedo, del temor. Como yo creo que el espíritu que va a predominar va a ser el de los Ricardos Monteros, de la Rosa Catrileos, de los Patos Fernández, y no este otro espíritu. Yo creo que hay esperanza, pero por Dios que le han hecho daño a este proyecto, estas miradas. Yo insisto, como estas son personas muy inteligentes, yo creo que si miran de nuevo esos hilos, si piensan bien, estas comparaciones, esto no es lo mismo, claro que no es lo mismo el 80, obvio que no es lo mismo el 80, por supuesto que no es lo mismo el 80. Y yo invito a mis amigos de centro derecha a que tengan cuidado con ese tipo de comparaciones, porque por supuesto que no es lo mismo del 80, porque no tenemos exilio, no tenemos detenidos desaparecidos, no tenemos una discusión entre cuatro paredes, pero cuando alguien, para defender lo que está haciendo, tiene que compararlo con lo del 80. O sea, qué bajo hemos llegado en nuestro esfuerzo de justificación, porque yo por lo menos quisiera nunca tener que defender lo que estoy haciendo comparándome con la Constitución del 80. Ese no puede ser un parámetro. Sebastián, ¿podría eventualmente este quórum o esta norma que han planteado ser una reacción a planteamientos que ya habían dado varios personas de centro izquierda, líderes, actuales senadores, congresistas eventualmente, respecto a esta posibilidad de aprobar para reformar? Porque muchos, sobre todo la centro izquierda, se han dado cuenta que, al igual que cualquier texto, en realidad no es todo perfecto y hay algunas cosas que eventualmente se pueden ir mejorando, y eso de alguna manera abría una puerta para sumar a gente que está indecisa, en el sentido de vengan y algunas cosas las vamos a poder arreglar. Esto le da un portazo. Podría ser una reacción quizá de los convencionales más de izquierda, pensando en resguardar o que lo hayan visto como una amenaza. Vimos el senador Elizalde, por ejemplo, diciendo que esto era un incentivo para el rechazo. Justamente quizá en la línea de cerrar la puerta a este apruebo para reformar. Yo creo que hay algo de eso, Bárbara. A mí me parece que la verdad es que esta indicación va a fortalecer el día de mañana el apruebo para reformar. ¿Y por qué? Porque no va a ser aprobada. No va a ser aprobada, porque si fuera aprobada, a todos nos daría demasiada vergüenza. Y no va a ser aprobada en el Pleno. Y entonces, todos aquellos que hoy día dudan van a sentirse más tranquilos y van a entonces poder votar a prueba, pese al contenido defectuoso que esta Constitución tiene. Y yo quiero hacerme cargo de algunas de las cosas que aquí ha dicho Patricio sobre el punto de partida. Porque es evidente que el punto de partida de esta convención y esta Constitución no puede compararse con nuestra propia historia constitucional. Es como cuando dicen, oye, eso
no lo dice la Constitución de Venezuela, no lo dice la Constitución, no estamos como la Constitución de Venezuela o como la Constitución de Bolivia, pero por favor, si es que nosotros iniciamos este proceso no para parecernos a los procesos chilenos o no para parecernos a los procesos constituyentes latinoamericanos que han terminado en dictadura. O sea, ese es un argumento que hay que dejar fuera de la mesa. Nuestro punto de comparación no puede ser lo que ocurrió el 80, el 25 o el 33. No puede ser lo que ocurrió en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Nuestro punto de comparación era esa idea que todos más o menos queríamos construir. Una casa de todos con un proceso que nos uniera, con un proceso que nos permitiera sanarnos. Y el primer día nosotros, el 4 de julio del 2021, ya dudamos y dijimos, oye, pero bueno, va a cambiar esto. Y después empezó la discusión del reglamento y le dimos de nuevo una nueva oportunidad. No, si es que el negacionismo, la censura, todas esas normas impresentables de los reglamentos va a mejorar. Y luego se inició un periodo de escucha que celebramos. Pero luego empezaron la convención a deliberar con radicalidad, con extremos, con gritos, incluso violencia. Y le seguimos dando una oportunidad. Y entonces, claro, ahora nos acostumbramos a decir, no, pero igual es mejor que el proceso que se hizo en dictadura. Pero por favor, cortémosla de una vez. Si este proceso nos ha envenenado más de lo que estábamos, este proceso nos ha dividido más de lo que estábamos, este proceso va a ser mirado después y no comparado con nuestra propia historia, sino que con el momento que nos perdimos, con la oportunidad que nos farreamos, porque nos farreamos una oportunidad durante un año de intentar convivir sanamente, y lo que la convención una y otra vez nos ofrece es división, es desintegración, es radicalidad, es trampas como esta misma. Entonces ya no queremos la casa de todos, y la casa de todos es una aspiración teórica. Ya no queremos una casa que no tenga dueño. Ahora nos quedamos tranquilos, respiramos más pausadamente, porque esta va a ser la constitución socialista, ¿no? Esta ya no es la constitución comunista, ya no es la constitución de la extrema izquierda, sino que es la constitución socialista, porque Ricardo Montero es el que más ha participado en la aprobación de sus normas. O sea, si ese hubiera sido nuestro estándar, si hubiéramos reconocido ese estándar desde el inicio, en la votación de la apruebo y el rechazo, estaríamos definitivamente haciendo, creo yo, una traición al proceso que quisimos construir. Entonces ya no es la casa de todos, sino que es la constitución socialista. Y a mi juicio, eso es un dato más para cuestionar severamente este proceso. Pamela, ¿algo más que agregar para cerrar o nos vamos cambiando de tema? No, sí que me gustaría plantear una y Patricio también está levantando la mano, así que después vamos con él. Sí, bueno, me gustaría plantear una perspectiva distinta a la que plantea Sebastián, porque yo creo que el texto constitucional actual sin duda es distinto también, porque es un momento histórico distinto, porque la sociedad chilena ha evolucionado. Hay un punto de partida que yo creo que sí ha buscado una profundización democrática amplia, o sea, lo que hemos visto a pesar de todas las dificultades del proceso, el texto que resultó aprobado por los 2/3 del Pleno es un texto que actualiza muchas de las instituciones que la sociedad chilena tenía y que estaban muy desfasadas de otras, ¿no es cierto? La definición de un Estado social y democrático de derecho, de una democracia paritaria, de incorporar la interculturalidad, la plurinacionalidad, siempre dentro, ¿no es cierto?, de una estructura y una institución democrática. Lo han dicho muchos observadores externos, uno lo ha podido leer en revistas como Foreign Policy o Bloomberg, donde hay una visión muy desde afuera y se ve que esta es una oportunidad para estabilidad democrática. Pero yo creo que estamos en un punto complejo, porque ahora es como la Convención Constitucional suelta el texto y lo transfiere a la sociedad y a la política. Y yo creo que eso es donde no pueden equivocarse los convencionales, ¿ya? Y me parece que la fragmentación política que existe en Chile no solamente es por el proceso constituyente, viene de antes. Y eso es una de las cosas que queremos abordar en este proceso. La constitución, el nuevo texto constitucional no va a solucionar 100% ese problema, porque sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos problemas muy de fondo en la sociedad chilena. Y ahora esto es como un camino, ¿no es cierto?, que empieza a abrir nuevas oportunidades. Pero para empezar ese camino bien, tiene que ser con el principio democrático, con la transversalidad, con
buscar esos espacios para ir reconstruyendo ese diálogo político y social. Patricio, tal, haciendo gesto. Mira, escuché con mucha atención la última participación de Sebastián, y yo creo que hay que escucharla de nuevo después. Y él tiene que escucharla de nuevo también. Eso. Vamos a escucharla de seguir. nuevo. Es que es importante, te digo, porque se va a hacer cada vez más difícil la conversación. En parte porque hay otro fenómeno dando vuelta que yo creo que nos está a todos marcando mucho, que es estos altísimos niveles de violencia que estamos observando en distintos niveles y en distintos planos. Y a uno Yo honestamente creo que uno puede hacer muchísimas críticas a la convención, y en este programa no hemos sido tacaños para hacer críticas. Y evidentemente uno puede concluir que hay que votar rechazo porque quizá el proyecto no es bueno o es malo. Pero yo creo que hay una hipérbole retórica que es complicada. Los problemas que tenemos como país no son responsabilidad de los 154 convencionales. Las divisiones que tenemos, las polarizaciones que tenemos, Sebastián hablaba de envenenamiento, tienen causas bien profundas. No estábamos en jauja el 3 de julio, antes que empezara a funcionar la convención. No estábamos viviendo en un paraíso. De hecho, desde hace muchos años estamos arrastrando dolores bien dramáticos y divisiones bien profundas, muy profundas. De hecho, es cómodo como sociedad, esto siempre lo hacen los pueblos, buscar un chivo expiatorio. Los culpables de esto son estos señores que están en la convención, ellos nos han dividido, ellos nos han envenenado, son súper perversos. No, ojalá fuera tan simple, digamos. Estamos donde estamos porque así como tomamos muy buenas decisiones en los años 90 para salir de la dictadura en forma inteligente y consensuada, y hubo buenas decisiones después, el año 2005, en algún momento dejamos de tomar buenas decisiones oportunamente. Nosotros, la élite, nosotros, la gente de centro derecha dejó de tomar buenas decisiones y se volvió miope a la necesidad de los cambios y postergaron cambios indispensables. Entonces, el ejercicio de apuntar con el dedo y culpar de todo lo que está pasando a este proceso democrático único, yo creo que no da cuenta de la complejidad del problema. Y está bien para la franja del rechazo, pero no para un análisis tranquilo, analítico, que vea los buenos, los malos, los feos, los peligrosos. Yo por lo menos voy a tratar de aquí hasta fines del programa, no sé hasta cuándo vamos a tener esta participación, de no traer acá la franja del rechazo del apruebo, porque creo que no vamos a contribuir, digamos. Eso. Sebastián quedó reflexionando, luego seguimos, avancemos con algo de normas transitorias, de otras más, porque esta, la que hemos estado comentando, ha sido probablemente la que ha sacado más ruido, pero hubo esta semana, cuando se presentaron todos los artículos, según Vamos por Chile, prácticamente la mitad de ellos no deberían ser ni siquiera admisibles, o no debieron ser admisibles, porque no se trataban de materias de transición, sino más bien temas de fondo, contenido, intentos de reponer cosas que ya se habían rechazado en el Pleno, como por ejemplo la nacionalización de la minería, entre varias otras. También se generó un ruido porque se habían presentado unas indicaciones que buscaban suprimir, o sea, eliminarlas, cosa que había sido celebrado por algunos porque podía netear en el fondo este impacto negativo, pero después lo rechazaron o lo tuvieron que retirar más bien porque hubo convencionales que decían que en realidad hubo un error, que ellos no habían firmado, que no correspondían, entonces todas esas indicaciones se retiraron. ¿Cómo ven ese debate que debió hacerse ahí? Porque, bueno, van a tener que discutir todas esas normas y tiempo es lo que menos tienen, Sebastián. Pareciera, a mi juicio, que la Comisión de Normas Transitorias, que la verdad es que durante el diseño del proceso no habíamos visto con especial atención y le habíamos prestado mucha más ropa y relevancia a la Comisión de Armonización. Pues bien, ahora parece que la Comisión Transitoria es aquella donde están las principales
discusiones. ¿Y por qué? Por lo que tú dices, Bárbara, porque se están repitiendo en corto plazo y con intensidad las grandes discusiones que hemos visto en estos últimos meses. A mí me parece que no es procedente que eso ocurra. Las normas transitorias son simplemente puentes que unen las normas actuales con lo que viene, son modificaciones de temporalidad, pero no son propiamente normas sustantivas que pueden determinar reglas nuevas o normativa nueva. Y yo, por lo que veo en ese largo informe de indicaciones de las normas transitorias, es que hay de todo. Ahora, habrá que ver qué es lo que se aprueba finalmente, habrá que ver qué es lo que pasa el filtro del Pleno. Pero lo que sí creo importante es que cualquier constitución requiere de una transición pausada. Yo revisé hace algunos días todas las normas, las indicaciones en materia de salud, a la creación de este eventual Sistema Nacional de Salud, si es que esta constitución finalmente llega a aprobarse, es una cuestión que puede tomar muchos años. Es una cuestión que no puede de un día para otro transformarse todo el sistema de salud como si esto fuera una cuestión sencilla. Requiere de mucha legislación, de mucha discusión de política pública. Por eso ya en eso debieran dedicar, o ya a eso debieran dedicar principalmente sus tiempos los convencionales, es decir, a pensar aquello que necesita este puente para unir el pasado con el futuro y los tiempos, qué tan largo es este puente, a veces será más breve, otras veces será más extenso. Y yo creo que es esa la principal responsabilidad de la Comisión de Normas Transitorias. Hay temas como la nacionalización de la minería, que es como el símbolo, porque incluso el convencional Barraza había afirmado que iba a tratar de reponerlo en las transitorias, y que es muy evidente, ¿cierto?, que es un contenido que fue rechazado y que se busca reponer. Pero hay otras materias que quizá la línea más delgada o es más tenue o es más difícil de saber qué es transitorio o qué es de fondo. Y a propósito de un video que hizo circular la convencional Marinovich, Teresa Marinovich, de algunos convencionales en una reunión con personas migrantes o que están de alguna manera preocupados por los procesos para obtener la ciudadanía. Una convencional le decía, eso lo vamos a tratar de arreglar, nuestra estrategia es abordarlo en transitorias. Entonces, les quiero plantear un ejemplo, porque esto fue aprobado ayer en la comisión. Esta norma que sí fue aprobada es una disposición transitoria que establece que las personas nacidas en Chile, que a la fecha de entrada en vigor de esta Constitución estuvieran inscritas como hijas o hijos de personas extranjeras transeúntes, podrán optar por la nacionalidad chilena. ¿Eso es transición o eso es contenido? No sé, de los tres, ¿quién quisiera contestar eso? Patricio. Ya hemos conversado hasta qué punto el hecho de que aparentemente los coordinadores y la mesa no tienen la facultad de declarar inadmisible una iniciativa que escapa de los bordes del reglamento o de la Constitución, ha sido un lastre o una carga muy pesada para todo el proceso. Y ya es llorar sobre leche derramada que no se hubiera incorporado esto que es tan obvio y que funciona en nuestro Congreso Nacional y que permite que se filtren cosas que no tendrían que ser discutidas. Y efectivamente, muchas de las propuestas de artículos transitorios, la convencional Juve con la convencional Cantuarias, hablaron de un número alto, no me acuerdo si eran 154, que ellas Era como consideraban... 145 más o menos, las que ellas plantean. Yo no miré todo en detalle, pero probablemente tienen razón en un 80%. O sea, probablemente yo haría fe de que muchas de esas indicaciones son, en el fondo, renovación de artículos permanentes que ahora se tratan de colocar. Y eso creo que no corresponde, ¿Y por qué ocurre? Bueno, porque los coordinadores aparentemente no tienen la facultad de declararlo así y por lo tanto se instaló la práctica de que esas cosas sigan adelante, sigan su curso hasta el Pleno. Y no puede descartarse que alguna de ellas sea aprobada incluso por el Pleno. Así que esta es una cosa que es parte de las zonas oscuras del proceso. Ahora bien, ya hemos hablado antes, el mundo de lo transitorio no es tan sencillo, no es tan simple. Por ejemplo,
una norma permanente que admite distintas interpretaciones. ¿Puede o no un artículo transitorio precisar su alcance? Por ejemplo, no está claro el efecto, si es inactum o no inactum, perdonen el latinazgo, de un cambio constitucional. Bueno, que una norma transitoria diga que el nuevo régimen opera con, por ejemplo, los nuevos permisos y no con los permisos que están vigentes. O que el nuevo régimen opera a partir de 5 años más. O una interpretación que diga que lo que se dijo a propósito de quiénes son chilenos los hijos de personas, en fin, bla, bla, bla. Y que tú aclares que en el caso de los transeúntes, yo no me atrevería a decir que es algo inaceptable que un artículo transitorio haga eso. En la historia de Chile es bien difícil hablar de una ortodoxia de lo transitorio. Nuevamente, yo estoy de acuerdo con Sebastián en un punto, no tenemos que conformarnos con demasiado poco. Nuestra historia a veces tiene cosas que no son perfectas, pero tampoco podemos caer en el otro extremo, que es de juzgar un proceso constituyente desde alguna pureza teórico-técnica que está en alguna parte, bajo la cual todo lo que hemos hecho en los últimos 200 años estaría mal. Nuevamente, la maldita palabra equilibrio. Esa indicación que tú mencionas, tendría que estudiarla, podría ser una manera de interpretar las reglas sobre nacionalidad que ya aprobó la Convención en su artículo permanente, y podría no ser un agregado mañoso, podría no ser una trampita, sino que una claro, a menos que lo hubieran votado y lo hubieran rechazado explícitamente. Ahí por supuesto, como dice por el supuesto. Ahí tú tienes toda la razón. Ahí no hay una interpretación, sino que un intento de volver a poner. Si fuera como tú dices, yo... O sea, ahí, si fuera eventualmente, yo no me constaba, así que es una condicional. Ya, sigamos avanzando porque hay más cosas que han ido. Bueno, este es un tema que va a seguir la próxima semana. Ya tenemos, la votación ayer comenzó, votaron las que estuvimos comentando, pero van a seguir votando en estos próximos días y la próxima semana deberían llegar al Pleno para que quede muy claro, tal como habíamos afirmado con Patricio, en el caso de la Comisión de Armonización tiene solo una oportunidad en el Pleno y en el caso de transitoria puede volver una vez. ¿Ya? Así que ahí queda totalmente clara la información. Hablemos del preámbulo, porque ya se aprobó una propuesta de preámbulo en la comisión, habían varias dando vueltas, se hizo una mezcla de varias de las cosas que se habían propuesto, se aprobó en la comisión y no sé si ya está totalmente zanjado o no, la mesa había propuesto que se votara con 2/3. Había una duda respecto a que, dado que no es una norma, si era o no necesario votarlo por 2/3 o bastaba una mayoría. La mesa propuso que se vote por 2/3 y ya tenemos ese texto. ¿Qué les parece? Hace alusión al estallido social y es bastante menos largo de lo que habíamos visto en las otras propuestas. Sebastián. Oye, una cosa muy cortita. Otra cosa que hay que celebrar de las transitorias es que no haya prosperado la idea que inició o planteó inicialmente el Contralor sobre las delegaciones, los decretos con fuerza de ley, que nosotros comentamos largamente el viernes pasado y que se llevó un cuestionamiento bien intenso durante estas semanas. Y según lo que pude ver de las transitorias, hay un par de indicaciones en esa línea, pero que no son de la profundidad y la gravedad con que inicialmente se había planteado. En materias mucho más acotadas de las iniciales. Así es, mucho más acotado, y por lo tanto es una discusión muy acotada, pero se echó tierra, afortunadamente, a esta idea más global que surgió, quizás no exclusivamente por el Contralor, pero sí que había aprendido entre algunas autoridades y convencionales. Sobre el preámbulo, muy brevemente, a mí lo primero que me llama la atención es positivamente, para partir por eso, es algunas reflexiones sobre, por ejemplo, asumir esta vía institucional, es decir, la institucionalización de este proceso. Después otras palabras como paz, diálogo, y otra serie de ideas que tienen que yo creo que son un aporte. Hay dos cosas que yo cuestionaría. La primera, que quizás es inevitable en todo proceso que se ve a sí mismo como un proceso revolucionario, como un momento de quiebre,
es que uno de los párrafos habla de un pasado triste, de un pasado del cual no hay nada que rescatar, de un pasado en que pareciera que hayamos vivido en la oscuridad y en las tinieblas, y de un futuro esperanzador, de un futuro que se inicia, de un futuro que es un partir desde cero. Es decir, esta idea de que lo de ayer fue malo, lo de mañana seguramente será muy bueno, a mí me parece que no hace justicia con nuestra historia, no hace justicia ni con los 30 años, ni con los 100 años, ni con los 2 siglos. Es decir, es una dicotomía injusta, una dicotomía de nuevo, quizás construida sobre esta superioridad o esta cierta soberbia. Y lo segundo es, por cierto, la referencia al estallido social. La referencia al estallido social dice así: considerando los dolores del pasado y tras un estallido social enfrentamos las injusticias y demandas históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos divide de nuevo entre octubristas y noviembristas, para seguir la frase que acuñó José Joaquín Brunner. Yo creo que nosotros nunca podemos celebrar la enfermedad, sino que tenemos que celebrar el momento en que asumimos que debemos sanarnos. El momento en que asumimos que debemos sanarnos en Chile fue el 15 de noviembre del 2019 con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, fue el 25 de octubre del 2021 con el plebiscito de entrada de este proceso. Pero jamás, nunca fue cuando apareció el tumor, cuando me empezó a doler una parte del cuerpo, cuando hubo violencia, cuando hubo radicalidad, cuando hubo fuego, cuando se quemó el metro, cuando se saquearon iglesias, comercio. Eso fue el estallido social, una fecha divisiva, una fecha dolorosa. No debemos concederle a esa fecha ninguna virtud más que el momento en que nos dimos cuenta de una enfermedad. Pero empezamos a tomar conciencia de que había que superarlo el 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz, y en fin, como ya lo dije. Pamela. Bueno, algo positivo del preámbulo que me parece relevante es que lograron acotar un montón de ideas y propuestas en 4 párrafos, ¿ya? Porque recordemos que habíamos visto semanas anteriores extensos, ¿no es cierto? Hasta crítica al 18 de septiembre de 1810. Claro, y eso era muy complejo porque, bueno, lo conversamos también en otras sesiones nosotros, de que el preámbulo tiene que ser, ¿no es cierto?, el antecedente, pero también mostrar lo que el texto constitucional ofrece, ¿ya? Y bueno, creo que también me falta un poco, acá como mi perspectiva más de mi formación de historiadora, es que, claro, el texto constitucional tiene continuidad y tiene cambio, y yo creo que Chile tiene una larga historia, entonces de repente a lo mejor acotarlo solo a un momento puede responder a algo más coyuntural, pero creo que no responde a toda la historia de Chile. Ya creo que a lo mejor si se pone un párrafo histórico debiera abordar con una mayor mirada, porque también este texto lo van a mirar historiadores e historiadoras en el futuro, y eso tiene que apuntar a eso. Pero en general, más allá de ese punto, también creo que en el párrafo tercero, que es donde se hace como el mapa constitucional o la cartografía de este texto constitucional, pudieron destacarse algunas cosas que me parece relevante, que es mostrar cuáles son como los aportes que hace este debate constitucional sobre algunas cuestiones sustantivas del Estado, de la democracia, de ciertos derechos. Creo que ahí lo podría haber sido un poco más descriptiva de a qué invita este texto, o sea, qué es lo que comienza en este nuevo ciclo. Más similar quizás a lo que tiene en Estados Unidos, más que la revisión histórica hacia atrás, es el propósito hacia el futuro, que es lo que se busca con esta nueva constitución, Patricio. Sí, los principios que rigen en el fondo. Claro, yo celebro que sea relativamente breve. Veo difícil que puedan deducirse del texto demasiadas conclusiones jurídicas. Me gusta que se afirme un compromiso con 4 valores: derechos humanos, justicia, igualdad y libertad,
en un plano abstracto, dificulto que haya chilenas y chilenos que no suscribamos esos compromisos, pero es bueno ponerlos. A mí me parece bien, yo estoy de acuerdo, lo hemos conversado muchas veces con Sebastián. Para mí el proceso constituyente le debe mucho más al esfuerzo de millones de personas que han pacíficamente manifestado su compromiso y su voluntad, algunos ya hace mucho tiempo en cabildos, en conversaciones, marchando en las plazas, votando, yendo a votar en plena pandemia, todavía estábamos muertos de susto. Para mí siempre será más significativo el esfuerzo del pueblo en su conjunto que las acciones más individuales. Y menos todavía me merecen reconocimiento las acciones individuales violentas o delictuales. ¿Ah? Mi opción siempre va a ser por la acción colectiva del pueblo, que siempre cuando es colectiva auténticamente es pacífica, porque el pueblo de Chile es pacífico. Son las minorías muy activas, las que entienden que la violencia es el catalizador, que la violencia es el... Y en ese sentido yo también lamento que se constituya este momento, el estallido social, en un hito tan significativo, habiendo tantos otros momentos donde en realidad es el pueblo, pacíficamente, el que se expresa. Pero no me parece que esto mancha el preámbulo, no me parece que se evita un lenguaje en algunos preámbulos de nuestras constituciones, hablar de buenos y malos. No, es cierto que hay un juicio muy esperanzador sobre el futuro, crucemos los dedos, digamos, de que eso sea así. Pero en fin, en resumen, está bien, en mi opinión, está bien. ¿Ah? Bueno, ya no nos queda más tiempo, tenemos muchísimos otros temas dando vuelta, pero la próxima semana va a ser clave, justamente porque se van a ir definiendo algunas de estas cosas, vamos a saber en el Pleno qué pasa con estas normas transitorias, si se rechazan van a volver o no, se aprueban tal cual, y por supuesto cómo sigue el debate político en torno a esto mismo. Pamela, Patricio, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos con ansia el próximo viernes. Muchas Nos gracias, vemos, Bárbara. que estén muy bien. Chao, que Nos estén bien. vemos. Qué Chao, cortito chao. se nos hace el tiempo, vamos a tener que alargar. Muchas gracias, los dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros, tenemos toda esta información minuto a minuto, convencionales conversando con nosotros, así que nos encontramos el próximo viernes aquí en Agenda Constitucional.